Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Nacional, como siempre con comentarios, análisis e informaciones del palpitar de la vida política y económica del país. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Caldera, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bueno, hay una situación hasta ciertamente preocupante, ¿eh? El país no sale de la actividad política. No, Aquí la actividad política es permanente. es que este país, desde su nacimiento como país, como nación, su gente han estado permanentemente de política en política, sin preocuparle lo que es el desarrollo de, de la nación, el desarrollo de sus conciudadanos. Hoy ya vamos a decir, con raras excepciones, todos los partidos están en el ruedo. Sí, y realmente, Y sobre todas las cosas, la oposición. sí, y realmente es preocupante, muy preocupante porque la ley es clara. La ley 3318 sobre partidos políticos establece los plazos y reglamenta la actividad política en el país. De hecho, la propia Junta Central Electoral ha hecho los calendarios, una calendarización de las actividades políticas. Los partidos pueden reunirse internamente, pueden discutir los problemas nacionales, pero no pueden hacer proselitismo político, señores, y eso no se ha detenido. Aquí no se ha detenido eso. Todos los partidos, en violación a la ley, están ya, incluso tienen hasta candidatos presidenciales. Y uno de los que con mayor fuerza ha hecho eso es el Partido de la Liberación Dominicana, que lo hizo en el proceso anterior, ¿eh? Escogió su candidato presidencial un año antes de lo que establecía la ley. Dijeron que era una consulta para escoger, para ver quién tenía el mejor perfil, pero definitivamente ese que cogieron esa consulta fue el que impusieron, que fue el candidato. Y eso mismo está pasando ahora. Pero también, ¿tú sabes lo que está sucediendo, Cárdenas? Están juramentando gente de un partido a otro, haciendo reuniones políticas, haciendo caravanas, haciendo actos públicos ya propiamente proselitistas, incluso adelantando la escogencia de los candidatos presidenciales, o sea, la precampaña interna de los partidos ya está en el aire, está en el cosa, y todos los partidos. Fíjate que esta misma semana Carolina Mejía, quien es la alcaldesa del Distrito Nacional y una de las precandidatas en el Partido Revolucionario Moderno de gobierno, anunció que ya hizo un acto masivo en el cual dijo que ella sería la candidata y la próxima presidenta de la República. O sea, como todos los partidos. Y lo mismo ha hecho Leonel Fernández. Están haciendo, incluso colocando vallas, diciendo inscríbete con la imagen del que es definitivamente su candidato presidencial, porque el caso de la Fuerza del Pueblo, el candidato presidencial es Leonel Fernández. Y eso es desde la fundación de ese partido. Ese partido se construyó, se fundó para sostener una candidatura presidencial. Ahí no hay oposición, ahí no hay nada. Entonces ya se ha definido previamente un panorama de un proselitismo interno intenso. Y entonces como que la gente dice, no le dan reparo, no le dan respiro para que la gente pueda realizar actividades normales en medio de una situación de crisis mundial, porque estamos en una situación de crisis mundial que Sí, nos pero afecta a nosotros y afecta al mundo entero por la guerra del Golfo Pérsico, que se refleja en el costo de la vida por los aumentos de los combustibles y otros insumos. Entonces, ante esta situación, esta saturación de actividad política, debe ser algo yo preocupante. creo, mira, Danilo Medina juramentó
a dirigentes PLDistas que volvieron a la organización. Del partido Fuerza del Pueblo han renunciado personas que dicen que volverían al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, se está en un proselitismo abierto ya. Usted acaba de decir, bueno, pero es que no han tomado en cuenta lo que está viviendo el mundo. Sí. Y que se refleja realmente en la República Dominicana. Pues la República Dominicana no es productora de petróleo. República Dominicana tiene que comprar insumos para garantizar los abonos, los ferticidas, etcétera, que vienen de Rusia, vienen de Ucrania, y esto por el problema de la guerra de Ucrania, pero también vienen del Golfo Pérsico porque es parte del producto del petróleo, estos insumos. Sí, porque entonces, por el estrecho de Hormuz no pasa solamente petróleo. Pasan otras cosas. No es solamente petróleo, porque hablan de que el 20% del petróleo, pero pasan una cantidad de mercancías, y de insumos y de productos. Pero entonces los partidos políticos, las direcciones de los partidos políticos no piensan en que este momento debe ser un momento no de apertura al proselitismo político, sino de buscar la solución a los problemas que va a enfrentar el país como consecuencia de la crisis provocada por las guerras, tanto del Medio Oriente por un lado, como de Europa por el otro. Europa, estamos hablando de Ucrania, y del Medio Oriente, de esa zona del Golfo, estamos hablando de Irán, Israel y Estados Unidos. Pero Lionel dice que la actual crisis económica se debe al clientelismo político. Al margen de lo que está sucediendo en el mundo. Señor, usted tiene una gran experiencia porque fue presidente de la República y sabe perfectamente y tiene conocimiento ¿cómo impacta vasto de los asuntos internacionales, porque en principio, cuando era jovencito, fue secretario de Asuntos Internacionales del Partido de la Liberación Dominicana, y usted maneja al dedillo los asuntos internacionales y sabe precisamente que los problemas, la crisis económica, conflicto bélico no es consecuencia del clientelismo político en la República Dominicana, sino como consecuencia de ese problema de la guerra o las guerras que se han estado desarrollando en el Medio Oriente por un lado y por el otro en Europa, entre Ucrania y Rusia y gran parte de los países de Europa, incluyendo también a los Estados Unidos. Entonces es desde ahí que viene la crisis. Si se hiciera un paralelismo de eso, podríamos decir que la crisis que afecta a Estados Unidos, que afecta a Europa, que afecta a América Latina, la crisis económica que lo está golpeando a esos países, también es por el clientelismo de esos países. No por el clientelismo, señores, hay que poner, no se puede, señores, hay un sentido de responsabilidad del liderazgo político. Usted puede ser opositor y estar contrario a una gestión de gobierno y abiertamente, pero usted no puede tratar de manipular una realidad
atribuir otra cosa para usted buscar un beneficio político. Porque al final se le va a ver el reflejo, como dice la gente. Y la gente se va a dar cuenta, la gente se va a dar cuenta de que usted está manipulando una situación. Entonces, porque no tiene sentido decir que la actual crisis económica que está afectando a la República Dominicana, que no es exclusiva de la República Dominicana, que no fue originada por la República Dominicana, ni por ni por el pasado gobierno, que es una crisis sistémica por una guerra que está ahí latente en el Golfo Pérsico y que afecta a todo el mundo. Y que los partidos no políticos... puede atribuírsela de que a un clientelismo de un partido. Y que los partidos políticos, Osvaldo, amigos televidentes, deben pensar más en función del desarrollo del país, más en función de sacar provecho a una situación de crisis que vive el mundo, que estando en estos momentos en proselitismo abierto. No se le quita que ellos desarrollen sus actividades orgánicas internas, pero que no tomen esta situación que está viviendo el mundo para sacar ventajas o vender a los votantes cosas que no son, porque en lo que ellos deben estar pensando en estos momentos es unificar a todo el mundo para hacer frente. Entonces, cuando hablo a todo el mundo, estoy hablando a todos los partidos políticos, a hablar un mismo lenguaje para salir con éxito de la crisis que va a golpear seriamente, no solamente a la República Dominicana, al mundo. Lo está golpeando ya, lo está golpeando. Lógico, no solamente a la República Dominicana, al mundo, a todas las naciones. Y entonces, si nuestro liderazgo político no piensa en función del país, del interés nacional, pues desgraciadamente nosotros podemos sucumbir como consecuencia de lo que viene y de lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí, no podemos asumir una posición de indolencia ante la crisis que afecta a la República Dominicana, que afecta al mundo. Y entonces yo creo que lo que se impone realmente es eso. Está bien, yo soy un dirigente de oposición, yo quiero que el gobierno desplazar al que está en el gobierno. Y quiero avanzar, crecer. Pero quiero crecer en base a posiciones correctas. Yo no puedo mentir, yo no puedo especular, yo no puedo distorsionar una realidad. Yo no puedo tratar para buscar un beneficio político, hacer ese tipo de cosas. Por el contrario, yo ganaría mucho si yo hago propuestas. Ante esta crisis, el partido mío va a proponer que el gobierno haga esto y esto y esto, que la gente diga, pero mira, la propuesta que hizo tal partido es buena y puede ayudar a una solución. Que se unan los partidos, que haya una voluntad política ante una realidad que no podemos mantenernos al margen. Y que no fue creada por la República Dominicana, no fue creada por el gobierno de Luis Abinader. No, una situación que fue una situación impuesta. Factores externos que determinaron esa situación. Que nada guarda relación con las ejecutorias que desarrolla el gobierno. Así es. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Cárdenas, si analizamos el comportamiento de los partidos políticos, para nadie es sorprendente, ¿no? ¿Verdad? La forma en que se está realizando la actividad política, la campaña antes de tiempo, violando todos los procedimientos y la propia ley electoral. Pero también esta situación está creando un problema que debe de prestarse la atención. Sobre todo la ley 3318 de partidos políticos. Sí, y hay una situación que crea mucha preocupación,
y es lo que se está creando a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, que de acuerdo a los estatutos, la ley electoral, la ley de partidos políticos y los propios estatutos de ese partido obligan a su dirigencia a renovar los cargos dirigenciales mediante un procedimiento de consulta directa con la militancia. O sea, lo que se procede es convocar a un plebiscito, ¿no? ¿Verdad? Una convención, y que cada quien vote, y el que aspira, que presente su candidatura, y entonces por el voto directo de la militancia en un padrón cerrado para los militantes, se escojan. Sin embargo, hay una decisión que tomaba por la dirección del partido, que quieren prolongar por un año los cargos directivos de los principales cargos directivos del partido. Del Partido Revolucionario Moderno. Revolucionario Moderno, y los cargos municipales por 2 años, para evitar entonces tener que hacer esta escogencia como se había aprobado, como lo establecen los estatutos, y como se fue ratificado también en un evento celebrado no hace tanto, hace algunos meses, en Jarabacoa, donde se reunieron toda la dirigencia de ese partido para replantear los desafíos que tenían que enfrentar ante esta situación. Hay varios aspirantes a secretario general de ese partido y a presidente. Se ha establecido de manera informal un consenso de que la presidencia del Partido Revolucionario Moderno la asuma el presidente Luis Abinader, en razón de que no va a ser candidato. Sí, pero hay algunos, Osvaldo, de presidencia, de los comités municipales, de los comités municipales. Sí, pero yo me refiero en sentido general al partido. Así como la Secretaría General, la Secretaría de Organización, los principales cargos políticos. Asuntos electorales, de eso. En esta organización se ha planteado, y es una decisión de la dirección, ya usted lo dijo, posponer por un año uno y por 2 años otro, la escogencia de las direcciones. Esto para evitar mayores confrontaciones, la lucha interna a lo interno de esa organización política oficial. Ahora bien, en las comunidades, en las poblaciones donde hay consenso, donde no hay problema, puede darse ese fenómeno, pero donde hay una cantidad de militantes, dirigentes de esa organización que entienden que es necesario la renovación de la dirección política, debe procederse. Ahora, el partido decidió, o sea, la dirección del partido decidió posponer, prorrogar la escogencia de estos candidatos, y entonces, como usted entenderá, esto también, a pesar de que se busca no crear dificultades a lo interno del partido, pero esto va a crear problemas a lo interno del partido, porque hay cantidades de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que son rechazados en las comunidades, que no han hecho el trabajo para el fortalecimiento, el desarrollo, el crecimiento de esa organización política. Nosotros tenemos informes en diferentes comunidades que dan cuenta de que estos dirigentes solamente han pensado en función de ellos y de su grupo, y no en función de la militancia general de esa agrupación política. Hay un gran malestar a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, porque una parte de militantes de esa organización dicen que no han sido tomados en cuenta por los dirigentes del partido.
que no han sido tomados en cuenta, que han sido marginados, que han sido aislados, mientras ellos hicieron un gran trabajo. Dicen que han tomado en cuenta a personas que en el proceso electoral pasado y el otro proceso electoral fueron contrarios al partido, hicieron campañas en contra del partido, hicieron campañas en contra de los candidatos que hoy son alcaldes, regidores, diputados, senadores en cada una de esas comunidades, y al final esa gente que vienen, que son corchos, al final esa gente han sido beneficiada en el partido en perjuicio de esa cantidad de militantes que hicieron un extraordinario trabajo para que el partido lograra mantenerse en el poder. Primero ganar las elecciones y luego ganar nuevamente para poder mantenerse en el poder. O sea, esto ahora de renovación, la proposición de renovación de los directivos, de los dirigentes del partido, eso en vez de hacerle bien, le va a hacer mal, porque una parte de esos militantes de la organización, Osvaldo, están disgustados. Mira, lo que sucede es que a veces se habla de democracia, pero la democracia se fortalece con más democracia. La justificación que se ha dicho que por fuerza mayor el partido se vio necesitado, el PRM, dicen sus dirigentes, se vio obligado a posponer o a no hacer la renovación de su cuadro directivo como establecen sus estatutos. Pero realmente eso no justifica ponerse al escrutinio de las bases. Yo creo que si una persona se siente seguro en el trabajo que ha hecho, no tiene que temer que postularse a la posición si quiere continuar, y que sean los miembros de ese partido los que vayan y acudan y voten y ratifiquen su designación o su permanencia en los cargos. Entonces la democracia se fortalece con más democracia. Entonces el hecho de posponer eso, de obviarlo, de ratificar, extender el mandato, es un desconocimiento, primero, a los estatutos de la organización política. Segundo, a la ley de partidos políticos. Tercero, la propia constitución de la República, que todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. Y cuarto, al taller que se celebró el año pasado en Jarabacoa, en que la dirigencia del partido decidió el método, la metodología para renovar sus cuadros directivos. Entonces, si todo eso ha sucedido, no hay razón para no exponerse. Se quiere decir, bueno, que se van a gastar recursos, que vamos a exponer eso para resolver los problemas del país, sí, pero internamente hay que resolverlo. Y no hay que apresurarse, porque los plazos están establecidos. Esa renovación no tiene que hacer ahora. Eso, de acuerdo a la ley electoral, la 3318, establece claramente que tiene que ser el próximo año, cuando ya comienzan ya la reestructuración de la dirigencia de los partidos y comienza también el proceso de interno para la escogencia de las candidaturas. Entonces yo creo que se daría un mal servicio al país si se insiste en imponer esto. Hay otros grupos dentro de ese partido que abogan por qué no, que no se puede desestimar la consulta directa a la base para escoger a su candidato, y uno de los que ha levantado la voz en ese sentido es el doctor Guido Gómez Mazara, que dice que hay que respetar ya los que establecen los estatutos del partido, y otros dirigentes también lo han hecho. Pero definitivamente ese malestar interno en el PRM es un gran reto que tienen sus actuales dirigentes, enfrentarlo para buscar una solución a eso. Algo sucede también en el Partido de la Liberación Dominicana con la escogencia de las precandidaturas. Para algunos resultó sorpresivo
el hecho de que el dirigente de ese partido, miembro de la comisión política, Gonzalo Castillo, el Penco, anunciara su decisión de ser candidato a la presidencia y lanzara su proyecto presidencial. Para algunos lo daban por descartado. Eso es una señal que ha preocupado a muchos, que ya se habían relanzado, en el caso muy puntual de Francisco Javier García, que fue un dirigente tradicional, histórico del PLD, y que fue el primero que anunció su aspiración presidencial y creó internamente una estructura para sostener su candidatura. Entonces, el hecho mismo de que sectores importantes, algunos de los cuales uno consideraba que estaban identificados con él, con Francisco Javier García, ahora aparecen apoyando de repente a Gonzalo Castillo y a otros dirigentes también que se daban por descontado que iban a presentar su candidatura para que en el proceso ya de una convención en que iban a escoger el candidato definitivo del partido pudiera participar en el balotaje, como es el caso del pasado candidato presidencial Abel Martínez. Y también el caso de Francisco Domínguez Brito, que fue uno de los candidatos históricos del PLD y que ha mantenido su estructura política y aspira también a ser candidato presidencial. En esa lucha interna rige y se ve la mano invisible del presidente del partido y líder del partido, Danilo Medina, quien parece que tiene toda la ficha y la decisión final en su poder. Pero eso, por supuesto, ha creado ese cosor a lo interno del PLD y ahí se puede presentar una pequeña crisis, sobre todo cuando hay dirigentes que señalan que ese partido acudirá con candidatura propia y que no se va a aliar a ningún otro partido, como la esperanza de algunos que consideran que una alianza de la Fuerza del Pueblo y el PLD podría configurar un poderoso frente de oposición y enfrentar a las aspiraciones a las aspiraciones de continuar del Partido Revolucionario Moderno. Dijo Danilo Medina esta semana, Cárdenas, que las encuestas volverán a dominar el PLD, que el PLD está creciendo, que ya es la principal fuerza de oposición por encima de la Fuerza del Pueblo, y que muchos dirigentes de ese partido que se habían ido están regresando, aunque la Fuerza del Pueblo hizo un acto con la presencia del expresidente Leonel Fernández, también juramentando a un importante dirigente del nordeste del país, que era del Partido de la Liberación Dominicana, como nuevo miembro del PLD. Esa guerrita buscando juramentación y tomando un pulso, buscando un pulso de quiénes serían, realmente es una connotación de que los partidos políticos todos están en amplia campaña. Luis José Esteves. Pero vamos a una pausa, Cárdenas, y continuamos con el desarrollo del programa. Bueno, amigos televidentes, Osvaldo, la República Dominicana, a veces la naturaleza la beneficia de manera extraordinaria. Fíjese usted que enero, febrero, marzo, abril, llovió. En mayo, hasta el 15, estaba haciendo, no había llovido como antes. Mayo es un mes tradicionalmente de mucha lluvia. La lluvia de mayo, dice la gente. Sí, en la República Dominicana. Y a partir de aquí, entonces comienza nuevamente la lluvia. O sea, todavía hablando del 15, comienza la lluvia a favorecer
a los productores de plátano, productores de yuca, productores de cacao, etcétera, 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 en sentido general. El único problema de la República Dominicana y de los productores está relacionado, Osvaldo, con el problema del aumento en los combustibles, sobre todo el gasoil, que es que mueve las maquinarias para la roturación de tierra, irrigación, esto para la planta de bombeo de agua, etcétera. Y por otro lado, entonces, está el aumento en los precios de los fertilizantes. Hay productos, materia prima que no la produce la República Dominicana, que tiene que importarla, y esos productos vienen de Europa y de Medio Oriente. Y eso entonces, Osvaldo, provoca aumento de los costos de producción, y entonces muchas veces siempre aumento de los productos del campo. Desde luego, no en beneficio del productor, sino de beneficio del intermediario, que es en definitiva el que saca el mayor beneficio de todas estas situaciones que se dan en la producción agrícola. Lo que pasa es que los intermediarios compran a un precio a los productores y lo venden a un precio exagerado al consumidor final, en lo que se llama la especulación. Hay mucho agiotismo en ese sentido. Pero mira, tú has tocado un tema muy sensible y de mucha importancia, y ojalá que el liderazgo político nacional preste atención a eso. República Dominicana, como tú bien señalas, es un país privilegiado. Nosotros tenemos un clima muy apropiado, tenemos recursos hídricos como ninguna otra isla en el área del Caribe tiene. Tenemos más ríos que Puerto Rico, que Cuba y que Jamaica y que todas esas islas. Tenemos mucho tierra fértil con muchas potencialidades. Y nosotros debemos ser una gran potencia agrícola. No tan solo para la autosuficiencia alimenticia, que lo hemos logrado en cierto sentido, en ciertos rubros. Casi un 90% de lo que se consume en el país se produce localmente. Pero debíamos ser el gran granero de Centroamérica y de Latinoamérica y de todo el área del Caribe. Producir suficientes alimentos para satisfacer las necesidades internas, la necesidad y la demanda de una población flotante de aproximadamente 11 o 12 millones de personas turistas que llegan al país, que comen aquí, que se alimentan aquí con productos dominicanos, y además de suplir también todas esas necesidades que podemos vender con mercados cercanos, como muchas de las islas del Caribe que necesitan, de las Antillas Menores, que no son autosuficientes en producción. Mismo Puerto Rico tiene un déficit de alimentación. Cuba hace falta productos agrícolas, en Venezuela y cosas. Y como tú señalas, nuestro vecino, a Haití, nosotros podemos suplir perfectamente todos los alimentos que demanda ese país. Podemos hacer una gran potencia agrícola República Dominicana. Y ese debe ser una de las metas nacionales. Así como se ponen de acuerdo la dirigencia política para hacer el pacto eléctrico, el pacto por la educación, debemos de hacer un pacto de seguridad alimenticia, promover una producción masiva. Para lograr eso, desarrollar un programa que permita la tecnificación del agro, la selección de los terrenos, clasificación de los terrenos que sean más apropiados para determinado tipo de cultivo, determinar qué tipo de alimentos podemos nosotros producir ventajosamente con otro mercado, reconociendo que hay muchas cosas que no producimos, como los fertilizantes.
hay que armarlo porque hay que traer mucha materia prima de la composición de los fertilizantes que hay que importarlo, como el caso de la avicultura también para la producción de carne de pollo y huevos. ¿Cómo nosotros podemos identificar eso? Pero eso debería ser una meta nacional. Pero en la medida en que, y esto es importante, Osvaldo, el productor te produce, te siembra, pero no recibe el incentivo del ministerio, regularmente del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es el incentivo? ¿A qué tú te refieres cuando hablas de este tema? Palabra que la gente no entienda. Por ejemplo, la dotación, la entrega de plantas, una. Segundo, la roturación de la tierra para bajar los costos de producción a los pequeños productores, no a los empresarios con grandes extensiones de tierra sembrada, sino a esos pequeños productores que te siembran, pero que no pueden competir. Un mercado permanente para esos pequeños productores donde puedan colocar su producto a precio justo, porque el productor, ese pequeño productor, lo que hace, te produce plátano, te produce guineo, te produce habichuela, te produce arroz, etcétera, y al final va el intermediario, le compra la cosecha, no al precio que realmente debe comprarla o debe recibir el productor, en su perjuicio y entonces en beneficio de ese intermediario. Entonces, hay cosas que se dicen mucho y que las autoridades en el aspecto agropecuario hablan mucho. No estamos produciendo. Muchas veces los productores siembran, pagan la roturación de la tierra, un tractor para que roture la tierra, cuando Agricultura tiene la posibilidad de facilitarle un tractor para roturar la tierra a una cantidad determinada de pequeños productores. Y eso no se hace. Pero que te lo dicen. Dicen, sí, nosotros estamos produciendo, nosotros hemos aumentado la producción. No. Nosotros no. Han aumentado la producción esos pequeños productores con el esfuerzo, el sacrificio propio de ellos. Y yo tengo constancia de eso. Y tengo constancia en el campo de esa situación. De esos pequeños productores que no reciben nada para beneficiarlo, para que realmente el país se beneficie de la abundancia de la producción de los productos agropecuarios en el país. Lo importante de todo esto, Cárdenas, había que hacer un diagnóstico, había que hacer un estudio ponderado, con una serie de variables, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos producir? Identificar qué necesitamos producir. ¿Qué productos agrícolas estamos importando que podemos sustituirlo por producción local y prohibir esa importación para proteger al productor local? ¿Qué capacidad tiene el productor local o los productores locales para satisfacer una demanda creciente de determinado producto? Porque hay ocasiones, por ejemplo, algo que se presentó recientemente, una superproducción de ajo en Constanza. Entonces, ¿qué pasó? Que se estaban permitiendo importaciones que perjudicaban a esos productores locales, a la importación. El ajo importado era más barato que el producido localmente, sí, pero el Estado tiene que proteger a ese productor local, porque nosotros queremos buscar una independencia alimenticia. Tenemos que
proteger al productor local, aunque hay que darle un subsidio. Por suerte, hay que hacerlo. Entonces, por suerte, Osvaldo, la República Dominicana no tiene problema con la producción. Sí. Sí, pero no tiene problema con la producción. No es porque en el área de la agricultura, o sea, el sector que maneja la agricultura va en auxilio de los pequeños productores. No es así. Entonces, lo que yo te digo es que hay que estudiar, fíjate, el gobierno creó un gabinete agropecuario, que se supone que es el gabinete que lo integran los principales funcionarios, debería articular esas políticas. Debe de haber un trabajo conjunto de algunos organismos, por ejemplo, el INESPRE. ¿Cuál es la función principal del INESPRE? La función principal del INESPRE es, en el caso de que haya una sobreproducción, garantizarle un precio justo a esos productores agropecuarios. Y garantizarle un precio justo y garantizarle la compra de su producto. Y que el producto llegue a precio real al consumidor. Claro, evitando la intermediación y la especulación de la intermediación, pero en aquellos productos en que los suplidores tradicionales no puedan comprarlo o que quieren especular en perjuicio de los pequeños productores, porque hay que ver la situación del mercado. Hay grandes productores que por tener volumen enorme de producción, sus costos son menores y pueden vender a un precio. Mientras que el pequeño productor no puede competir con esos mismos rublos, con esos grandes productores que tienen tecnología más avanzada, que tienen una serie de desarrollo tecnológico, tractores y una serie de equipos cuando tú lo que tienes áspero de labranza no puede competir, claro, y la producción no es lo mismo. Entonces ahí juega un papel importante el Banco Agrícola como un eje transversal de financiamiento dirigido a proteger ¿a quién? A los que tienen menores recursos. El financiamiento incluso a los que tienen una gran extensión de terreno, a los empresarios, no a esos pequeños productores. Pero Cárdenas, eso es una distorsión del Banco Agrícola. Porque se supone que es lo que está pasando. Porque incluso este gobierno, y hay que reconocerlo, ha desarrollado una política de tasa cero para los productores. El Banco Agrícola te presta $1 millón y tú le pagas $1 millón. No te va a cobrar intereses sobre eso para que le sirva de estímulo. Le estímulo a ese productor a poder desarrollar su producción agrícola en ese sentido. Pero ¿qué ha pasado? Distorsiones. Grandes productores y medianos productores acuden a esos préstamos. Con esos préstamos que son a tasa cero, cancelan préstamos que tienen con la banca tradicional, que sí están pagando intereses. Y entonces se benefician de eso sin aumentar la producción. Porque esos préstamos tienen que estar focalizados. Te vamos a prestar en estas condiciones, pero tú tienes que emplearlo realmente en eso, no distorsionarlo. Entonces eso ha sido la debilidad de eso. Pero lo que en sentido general, ¿cuál es el gran reto? Debemos de convertir a la República Dominicana en un gran granero. En un granero y un gran productor agropecuario capaz de suplir la demanda nacional y de exportar masivamente a mercados cercanos que podemos suplir. Muchos mercados cercanos. Entonces, estimular esa producción agrícola aprovechando el potencial enorme con que nos ha beneficiado la naturaleza. Vamos a una pausa y continuamos con Pulso Nacional. Bueno, hay temas interesantes en esta semana. Los jueces se fueron a huelga, y ya la Cámara de Diputados aprobó el esperado Código de Trabajo. Pero los empresarios no están. No, lo vetaron de inmediato. Dijeron que debe revisarse, que el Senado no puede conocerlo,
porque no se contempló la cesantía. Después de muchos intentos en la Cámara de Diputados, se crearon muchos obstáculos para la aprobación del proyecto, porque el sector empresarial insiste en que se modifique la cesantía. Los trabajadores, los sindicatos se mantienen firmes y había sido una promesa ya de todos los partidos políticos, de tanto los de oposición en su momento como el propio partido de gobierno, para que la cesantía no fuera tocada. Se aprobó sin tocar la cesantía y se produjo lo que era de esperarse, una reacción del sector laboral pidiendo que no se puede aprobar eso, que debe de contemplarse la sugerencia que ellos hicieron de la modificación de la cesantía. Esa es la situación que se ha presentado y algo sin precedentes en este país, que 404 jueces se fueran a un paro reclamando mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Ellos dicen que muchas veces tienen que llevarse trabajo para su casa para conocer los casos. Yo creo, mira, los jueces de la República Dominicana están frente a una situación altamente difícil. El salario que devengan los jueces no se corresponde con el tiempo que ellos dedican al conocimiento y solución de casos judiciales. Eso por ese lado. Pero los jueces no pueden trabajar en otro lugar que no sea el tribunal. No debe llevarse los casos para su casa personal. No debiera de hacerlo. Bueno, pero es que hay que darle solución rápida a problemas. Enfrentar la mora judicial. Entonces, yo soy de lo que entiendo que los jueces deben tener un mejoramiento en las condiciones salariales. Pero se aplicaría también para los fiscales, que trabajan, investigan, tienen que sustentar los casos y someterle los casos ya completamente justificados a los jueces para que ellos decidan. Tienen razón. Bueno, lo que no tenemos razón es el tiempo. Será pues hasta la próxima semana, cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.